Amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Y ahora, continuando con nuestra lectura bíblica, vamos a hacer la recopilación de Lucas capítulo 8. Pero primero vamos a orar para que sea nuestro Padre quien nos guíe con su entendimiento. Así que por favor, si gustas acompañarme, cerremos nuestros ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por tus bendiciones, por tu amor, por todo lo que haces por nosotros, por haber enviado a tu Hijo amado a dar su vida, Padre, para darnos otra oportunidad más de vida. Gracias, Padre, y perdónanos que siempre estamos cometiendo tantos errores, pero aún así tú nos amas. Te pedimos que el día de hoy nos ilumines con tu Espíritu Santo, Padre, para poder entender, comprender tu palabra en la manera que tú quieres que lo hagamos y podamos hacer luego frutos como tú nos pides. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, en este capítulo de Lucas, él nos cuenta cuando Jesús estaba recorriendo Galilea. Y acá nos explica que, como ya sabemos, no era solo él y los 12 discípulos, eran muchas personas que siempre seguían a Jesús, que donde él iba, ellos estaban. Entonces era un grupo mucho más grande que los 12 que siempre conocíamos, ¿verdad? Entonces siempre iba acompañado de sus discípulos y de muchas otras personas. Entre esas personas que siempre lo acompañaban a Jesús, Lucas nos habla de 3 mujeres. Una de ellas fue María Magdalena, que como sabemos era una mujer que sufrió mucho porque tenía 7 demonios adentro, pero Jesús la liberó. Y después de esto, de Jesús liberarla de esos demonios, ella decidió seguir a Jesús. Luego también estaba Juana, quien era la esposa de Chuza. ¿Quién era Chuza? Chuza era un funcionario encargado del palacio y de los asuntos internos de Herodes. Después también estaba Susana, que era también una mujer, se podía decir, de buena posición económica. También lo era María Magdalena. Y ellos eran los que ayudaban a Jesús también en el sustento de él y de sus discípulos. Después Jesús se fue hacia una montaña y ahí comenzó a llegar mucha gente, muchas personas comenzaron a llegar. Cuando en eso Jesús comenzó a contarles acerca de una parábola. ¿Qué parábola fue esta? Él habló acerca de un agricultor que salió al campo a sembrar y que esparció los granos. Algunos cayeron en el camino y los pisotearon. Otros luego vinieron las aves y se lo comieron. Otros cayeron en terreno rocoso, de una capa vegetal escasa. La semilla germinó rápidamente, pero pronto se marchitó y murió por la falta de humedad. Otros cayeron junto a espinos y se ahogaron tan pronto germinaron, pero otros cayeron en buena tierra y germinaron, y cada uno de los granos plantados produjo 100 granos. Entonces, aquí nos habló de una parábola de un agricultor que salió a sembrar al campo, ¿verdad? Pero entonces la gente que estaba ahí no entendía qué es lo que Jesús quería decirles. Y tampoco entendían los discípulos. Entonces los discípulos le preguntaron: Jesús, ¿qué es lo que quieres decirnos? ¿Qué significa la parábola que has leído? Y Jesús les dice: a ustedes se los puedo decir, pero a las personas que están allá afuera todavía no están preparadas para entender, porque así estaba escrito, que muchos no iban a entenderlo. Pero él les explicó a qué se refería esa parábola. Entonces Jesús dijo: la semilla es el mensaje de Dios a los hombres. El camino de tierra endurecido en que cayeron algunas semillas representa el corazón de los hombres que escuchan el mensaje de Dios, pero luego viene el diablo y se lleva el mensaje para que la gente no crea ni se salve. El terreno pedregoso representa a los que se deleitan escuchando los sermones, pero se escuchan, pero no entra en su corazón. Y al final no hace raíces y luego se va. Saben que el mensaje es verdad y se podría decir que hasta lo creen un tiempo, pero cuando vienen los vientos de la persecución comienzan a remolinarse y pierden interés. Entonces acá Jesús nos está explicando a qué se refería con esa parábola. Antes de seguir continuando, vamos a entender primero estas dos donde cayeron la semilla. La primera dice fue que cayó en tierra endurecida.
¿verdad? Donde hay un corazón duro, de que le hablan, le cuentan, le explican, le dicen la palabra, pero el corazón es tan duro que no entra y ahí queda, ¿verdad? Luego, el terreno pedregoso. ¿Qué representa? A un corazón donde se deleita escuchando los sermones, le encanta cuando hablan de Dios, le fascina escuchar las maravillas que Dios dice y las palabras de Jesús. Pero este mensaje no entra y nunca echa raíces ni puede crecer. Sabe que el mensaje es verdad y que podría decir lo que creen en un tiempo, pero cuando los vientos de la persecución comienzan a remolinarse, pierden interés. Entonces sí, le encanta escuchar, le fascina y lo lleva en su corazón, pero luego con el tiempo, cuando hay problemas o persecuciones, comienza a alejarse y ya no le presta atención. Luego la semilla entre espinos representa a los que escuchan y creen la palabra de Dios, pero cuya fe muere ahogada bajo el peso de las persecuciones, preocupaciones, riquezas, responsabilidades y placeres de la vida. Por lo tanto, no puede ayudar a otros a que crean el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es este penúltimo tierra? Habla de la semilla entre espinos, ¿verdad? Entonces, cae la semilla, las personas entienden, comprenden el mensaje, pero ¿qué pasa? Que con los afanes de la vida, que es lo que normalmente antes que pase esto del COVID-19, todo el mundo estaba afanado en que tenía que trabajar en las actividades que tiene que hacer, que con los hijos, que con la esposa, que con los nietos, que las actividades, el trabajo, su rutina diaria, ¿verdad? Entonces, ok, qué bonita la palabra, me encanta, qué bonito, pero ahorita no tengo tiempo, estoy apurada, tengo otras cosas más importantes que hacer, tengo que hacer allá, acá, mi vida es más importante, las cosas que tengo que hacer son importantes, qué voy a comer, qué voy a llevar a la casa es lo que me preocupa ahora. Y se olvidan de la palabra al final y no pueden ayudar, mucho menos esparcir la palabra o llevar el evangelio a otras personas, ¿verdad? Y la última, pero la buena tierra representa el corazón bueno y recto, que escucha la palabra de Dios y la retiene y luego se ocupa de esparcirla para que la gente crea. Entonces, de estos tipos de tierra, ¿cuál queremos ser nosotros? ¿Verdad? Queremos ser esa tierra fértil, esa tierra buena, que pueda crecer grande como un árbol gigante, que pueda esparcirse a otras personas también, ¿verdad? Que podamos dar shelter a otras personas, que puedan anidar pajaritos en nosotros, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos lo que estamos haciendo, escuchar la palabra, llenarnos de la palabra de Dios. Segundo, hacerla nuestra, que no llegue solamente aquí en nuestra mente, sino también a nuestros corazones. Y tercero, convertirla en acción. Como les digo, no necesariamente tenemos que pararnos en algún sitio y decir lo que Dios dice. Basta que empezamos a compartir con las personas que tenemos a nuestro alrededor, las personas que están en casa, nuestra familia, y a la familia, a los amigos que conocemos, darles a conocer cuánto la palabra ha cambiado nuestra mente y nuestros corazones, cómo Jesús ha llegado a cambiar nuestra vida poco a poco y lo importante que es entender y comprender la palabra, ¿verdad? Para que llegue aquí al corazón y comenzar a convertirla en hechos. Entonces, eso es importante que hagamos. Entonces, ahora vamos a continuar con la siguiente parte. Después de esto, Jesús nos dice que en una ocasión dice, ¿quién ha visto que uno enciende una lámpara y la cubre para que no brille? Nadie, ¿verdad? Cuando uno enciende una lámpara o enciendes la luz, ¿para qué es? Para que todos la vean y porque todos puedan ver, para que la lámpara guíe a todas las personas, ¿verdad? Nadie pone una lámpara para taparla o ocultarla o enciende un encendedor para taparlo, ¿verdad? No. La lámpara lo usamos para poder ver más claro y la ponemos más en alto para que todos puedan ver, ¿verdad? Es lo que Jesús nos dice. No, uno la enciende y la pone en alto y al descubierto para que los que entren puedan ver.
pues no hay nada oculto en que un día no haya de saberse. Procuren escuchar bien, porque el que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, le será quitado. ¿Qué nos quiere decir aquí Jesús? En un comienzo nos quiere decir que tarde o temprano, todo lo que está en la Biblia lo vamos a poder entender y comprender con mucha claridad, pero cada cosa va a ser a su tiempo y a su momento. Ahora, en la segunda parte nos dice, procuren escuchar bien, porque al que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que poco que tiene se le quitará. Dios nos ha hecho ser, llenos de muchas cosas positivas y también negativas como seres humanos, ¿verdad? Pero la idea es que todo lo positivo que podamos dar nosotros hacia los demás, los demos. Y las cosas negativas disminuyan hasta llegar a un punto en que ya no existan en nuestra vida, que ya no existan en nuestro corazón. Entonces, con lo que Dios nos da, si nosotros no tenemos la oportunidad, por ejemplo, de leer toda la Biblia, pero nos regala un pedacito de la Biblia, sacarle el jugo a ese pedacito que tenemos, que llegó fuerte a nuestro corazón, esparcir la palabra y ayudar lo más que podamos en las cosas que estén a nuestro alcance, a nuestras manos. Entonces tratemos de ofrecer a nuestro Padre con lo que tenemos, todo lo que podamos dar. Entonces eso nos va a ayudar a nosotros dar a los demás. Dios nos va a dar más y nos va a fructificar. Pero nosotros con lo poco que tenemos, lo queremos tener para nosotros y no lo compartimos. Entonces eso poco que tenemos, por ser seres tan egoístas, también se nos va a quitar. Entonces a eso es lo que se refiere. Y no se refiere solamente a la palabra, sino es en todo. En la palabra, en nuestras habilidades, en las cosas que tenemos. Entonces, porque todo lo que tenemos y todo lo que somos lo debemos a Él. Entonces eso usarlo para hacer el bien a los demás. Que se multiplique lo que hacemos. Si hacemos, por ejemplo, ricos pasteles, pues hacer pasteles y quizás a veces llevárselo a una persona que necesita. O colaborar en alguien una niña que de repente nunca festejó un cumpleaños, llevarle un pastel. Es un ejemplo pequeñito de muchas cosas que podíamos hacer. Si no somos buenos en eso, quizás somos buenos, no sé, en detalles o en el hablar. Entonces, llamar por teléfono a alguien que esté pasando momentos difíciles y decirle y contarle que no está solo, que Dios está ahí y que su palabra es viva, porque nos hace cambiar, mejorar, evolucionar como seres humanos. Es lo único que llega tan directo a nuestro corazón y nos ayuda a ser mejores seres humanos. Entonces, con lo poco que tenemos, con lo poco que somos, tratar de multiplicar eso hacia otras personas, dárselo a otras personas. Y así como nosotros damos, Dios nos lo va a devolver, ¿verdad? Pero si no lo hacemos y lo guardamos, pues eso poquito con nuestro egoísmo nos va a quitar al final y nos va a dejar sin nada, ¿verdad? Eso es lo que se refiere. Entonces, continuando con esto, Jesús estaba en su casa, bueno, en la casa donde se estaba hospedando, y en eso llegó la madre y los hermanos de Jesús. Y dijeron, Jesús, te está buscando tu madre y tus hermanos. Pero Jesús les dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi madre y son mis hermanos. Eso es lo que Jesús les dijo. Luego ellos se fueron a la barca, iban a cruzar el lago. Cuando en eso Jesús se quedó dormido. Y empezó una tempestad. Pues los discípulos asustados gritaron, Maestro, Maestro, nos estamos hundiendo. Entonces Jesús se puso de pie y dijo a la tempestad, cálmate. Y los vientos se serenaron y todo se calmó. Y ellos se quedaron sorprendidos y asombrados de lo que había sucedido. ¿Quién será este hombre que aún los vientos y las olas lo obedecen? Cuando llegaron a este sitio de Galilea, salieron los gadarenos. Entre ellos había un gadareno que había sufrido por muchos años de la posesión de demonios en él. Vivía en el cementerio, se hacía mucho daño, la gente lo amarraba, pero aún así él se desencadenaba, se sacaba las cadenas y se iba al desierto. Era un hombre que sufría mucho por muchos años. Entonces, al ver que llegó Jesús, este hombre corrió y se lanzó un alarido, dice,
y se postró a los pies de Jesús gritando: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego, te suplico que no me atormentes. Hablaba así porque Jesús ya había pedido al demonio que saliera de él. Entonces Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Me llamo Legión, porque somos muchos, miles los que estamos en este hombre. Entonces el demonio le suplicó que por favor no los envíe al abismo insondable. ¿Por qué? Porque como sabemos, al Jesús venir acá, él tiene toda la autoridad para llevarlos a ellos a ese lugar donde dijo exactamente el abismo insondable, que es donde al final van a terminar todos los demonios, ¿verdad? Donde ya no hay salida. Entonces dijo: todavía no es momento, todavía no era el momento para que esto sucediera. Por eso les dijo: por favor, déjenme en paz y no me manden acá, pidieron los demonios a Jesús, que no lo vaya a llevar ahí, porque saben que si lo lleva ahí, ya no hay salida. Entonces, como Jesús sabía que todavía no era el momento de llevar a los demonios ahí, le dijo: está bien. Y entonces todos los demonios se fueron donde están los cerdos, y estos cerdos, obviamente, con los demonios adentro, saltaron y se ahogaron en el lago. Obviamente los cerdos murieron, y al morir los cerdos, los demonios salieron a buscar otro cuerpo humano para poder vivir en él. Después de eso, el hombre quedó tan agradecido y tan feliz que por fin estaba libre y podía conversar y sentirse, vale la redundancia, libre. Decidió seguir a Jesús, pero Jesús le dijo: no, ve con tu familia, que te debe estar extrañando, ¿verdad? Ve con tu familia y cuéntale a todos lo que está sucediendo. Y así fue. Aquí Lucas nos dice que no hubo ni una casa que no supo exactamente lo que había pasado, y el milagroso el milagro enorme que Jesús había hecho con él. Luego, al otro lado del lago, una ansiosa multitud lo recibió con los brazos abiertos. Lo habían estado esperando. Apenas desembarcó cuando un tal Jairo, un principal de la sinagoga judía, se tiró a sus pies a Jesús a suplicarle que fuera a su casa porque su única hija de 12 años de edad estaba agonizando. Entonces Jesús dijo: vamos. Cuando estaban yendo en camino, sintió que de él salió una fuerza sanadora y dijo: ¿quién fue? ¿Quién me tocó? Nadie dijo nada, y Pedro le dijo: pero ¿cómo que quién te va a tocar si hay cantidad de gente aquí? Obviamente alguien te debe haber tocado, o muchos. Y él le dijo: no, sentí poder sanador que salió de mí. Y en eso había una mujer que estaba ahí, que hace muchos años sufría de una enfermedad de sangramiento, que por más dinero que ella gastó con los médicos, nadie pudo sanarla. Era una mujer que sufría porque se tuvo que alejar de su familia por culpa de esta enfermedad. Entonces, un poco temerosa, ella se acercó a Jesús y le dijo: fui yo. Y entonces Jesús le dijo: mujer, por tu fe has sido sanada. Y ella se fue feliz, obviamente, ¿verdad? Luego, mientras Jesús empezaba a seguir el camino, se acercaron muchas personas, o algunas personas que estaban con la hija de Jairo. Le dijeron a Jesús que ya no era necesario que vaya porque ya la niña estaba muerta. Entonces Jesús dijo a Jairo: no temas, cree, ten fe y la niña vivirá. Entonces se fueron a la casa de Jairo y la gente estaba obviamente gritando, llorando, desesperada por lo que había sucedido. Y Jesús les dijo: pero no lloren, la niña no está muerta, solo duerme. Entonces la gente comenzó a reírse y a burlarse: ¿qué le pasa? Este está loco, si nosotros hemos visto que la niña está muerta. Pero Jesús, sin escuchar, entró al cuarto, tomó a la muchacha de la mano y le dijo: levántate, niña. Y al instante volvió a la vida y se levantó de un salto. Jesús dijo: denle de comer. Los padres de la muchacha se sentían embargados de felicidad, pero Jesús insistió en que no contaran los detalles de lo que había sucedido. Como digo, Jesús no quería que la gente supiera mucho de lo que él estaba haciendo, porque al que más gente supiera esto, se iba a cortar el tiempo que iba a estar en la tierra, porque ya sabemos que los sacerdotes buscaban la manera de matarlo y buscaban cualquier pretexto para poder hacerlo.
Y también aquí algo muy extraordinario, que vemos que aunque la niña estaba muerta, Jesús la resucitó. Y entonces tenemos la certeza que eso también va a pasar con nosotros, que no tenemos que tener miedo a la muerte, porque Jesús nos va a resucitar otra vez y regresaremos a la vida. Entonces, lo único que tenemos que preocuparnos es en hacer su voluntad. En cada caso, seguir, en cada día, seguir mejorando como seres humanos. Como siempre lo digo, con su palabra que es viva, con sus oraciones, con la relación que ustedes, cada uno de ustedes comienza a tener con nuestro Padre, esto va a ir creciendo y su fe va a ir aumentando tan fuerte que nada los va a detener. Como les dije, en algún tiempo yo también tuve miedo de morir, pero ahora que sé que todo está en las manos de nuestro Padre, no tengo miedo de morir. Solo prepararme cada día y en el momento que tenga que ir, me vaya feliz, porque en lo poco que he podido hacer, trato de hacerlo mejor. Obviamente, con mis imperfecciones, siempre voy a seguir porque soy tan imperfecta, ¿verdad? Pero por lo menos tratar de ser mejor cada día y tratar de ayudar a cada ser humano para que sea mejor también. Gracias por estar ahí, gracias por su cariño, gracias por sus mensajes, gracias por su palabra. Que Dios los siga llenando de muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Y por favor, si tienen la oportunidad, recuerden que esto es para esparcirlo, que otras personas tengan la oportunidad también de escuchar la palabra. Muchas personas necesitan leer la palabra, pero a veces no pueden. Démosle la oportunidad de por lo menos escuchar o saber de cómo empezarla a leer y que esto pueda llegar a los corazones de muchas personas para mejorar y preparar y estar listos para la llegada de Jesús. Bueno, que Dios los bendiga. Adiós.